Estamos con Bernardo Ortín, aquí en su despacho en Valencia. Bernardo, gran educador y pedagogo, filósofo, con una larga trayectoria en el campo de la educación de los jóvenes, muy cercano siempre, trabajando con los educadores y los educadores sociales. Yo creo que la primera pregunta sería, desde tu larga trayectoria, ¿cómo ves en estos momentos la figura, la función de las educadoras y los educadores sociales en la sociedad que estamos viviendo en este momento? Yo tuve la fortuna de asistir un poco al inicio de la figura del educador. Empezamos en el año 76 en uno de los grandes internados de Valencia, San Francisco Javier, actualmente Consellería de Educación y Cultura. Era un internado para 1000 niños de la Junta Tutelar y íbamos allí a trabajar para la reconversión. Se hicieron allí los grandes desmantelamientos de los internados. Estaba la Misericordia, actualmente la UNED y un montón de instituciones más, y la Beneficencia. Tenían también 1700 y se genera el primer sistema de protección de menores desde las diputaciones en aquella época, años 79-82, que son 82-84, la época de las transferencias del Estado a esto. Y bueno, se genera el primer sistema de protección. Y con ello la figura del educador social que cobra fuerza. Hasta entonces eran celadores, cuidadores, un perfil mucho más subalterno, más asistencial, ¿no? Y ahí se genera un campo de prevención, el campo de la formación, la primera escuela de educadores sociales, muy pareja a la escuela de animadores socioculturales también, ¿no?, en aquella época, dependiente de la Diputación de Valencia, del 79 al 84, si no me va mal la cuenta, y pasaron por allí bastantes personas que se formaron como educadores en aquella época, educadores especializados en marginación social infantil y juvenil, era el título. Luego pasó a ser educadores sociales, y la consolidación de la figura muchos años después, primero con el ente preautonómico de la Generalitat y después con la Generalitat. Estuve en la mesa de negociación de clasificación de la figura de los grupos D y E, creo, al B y C, ¿no? En la administración pública eso tiene como un significado, ¿no?, de grado medio, y se hizo un gran esfuerzo, la verdad es que apasionante, de introducción de la figura del educador social. Era una figura muy transversal, porque hacía tanto planificación de procesos educativos como asistencia en las cosas más pequeñas, más de hábitos de los niños, que a veces era difícil de clasificar, ¿no? Porque pasa un poco como al médico. El médico está en el grupo A, pero también tiene que ver lo más cotidiano y esto de los pacientes, y más concreto de los pacientes. Y era una figura un poco ahí. Yo creo que se les ha abandonado un poco, ¿no?, en las instituciones. Es un trabajo duro. Bueno, había varias modalidades. Hace cierto tiempo que no tengo contacto directo, ¿no?, con el campo, pero había pues educador en medio abierto, educador de calle, educador de animación de intervención en los medios comunitarios, y también educadores en internados. Y es una figura que necesita mucha estimulación de formación, de supervisión de casos. Últimamente lo que más trabajo yo es en supervisión de casos, ¿no?, con equipos profesionales. Y noto cómo los equipos crecen, ¿no? Son mecanismos muy sencillos donde los educadores plantean casos en los que se han atascado, y entonces buscamos una cierta resolución, ¿no?, del caso, o un empuje hacia otra parte, ¿no? Y yo noto cómo los educadores sociales ahí crecen y estiman ese trabajo, porque es un tipo de profesión que es muy fácil dejarlos, abandonarlos en centros con procesos muy duros, ¿no? Y trabajan con los niños más difíciles, ¿no? En el caso de los educadores de infancia y la juventud, más difícil, y yo creo que necesita mucho apoyo. No sé si es un diagnóstico muy acertado, pero veo eso. Sí. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas en las que tendría que precisar mucho más todo lo que hay alrededor de los educadores y las educadoras sociales? Es decir, desde la formación hasta la planificación, hasta incluso la contextualización que le puede hacer la propia sociedad. No me gusta hablar de administración porque posiblemente tanto interviene la administración como
como otros entes, otras iniciativas. ¿Cuáles serían las herramientas que tú piensas que habría que potenciar? Siempre ha habido un debate medio político-institucional en torno a si el educador debería atender a sectores residuales que los factores ordinarios de socialización no puede atender, es decir, no puedo atenderte desde la familia, no puedo atenderte desde la escuela, desde el hospital, desde los ciclos primarios de socialización, pásate a los servicios sociales, ¿no? O el educador debería ser, como en algunos otros países nórdicos, alguien que trabaja en medios normalizados. Entonces, creo que siempre es más rentable para la sociedad que, aunque tristemente hay necesidad de trabajo educativo en lugares residuales, como centros de protección de menores, centros de reforma judicial de menores o reeducativos, tal, trabajar en lugares ordinarios de socialización. Entonces, creo que herramientas, si entiendo bien la pregunta, herramientas del tipo prevención, del tipo estudio e investigación de marcos sociales, del tipo formación e investigación, serían muy útiles, ¿no?, para trabajar. Porque si no, siempre corremos el riesgo de que el educador se quede en el reducto de la población marginal que no puede ser integrada por circuitos normales de socialización. Lo cual empobrece mucho el trabajo, porque lo endurece mucho. Y muchas veces el trabajo con niños de distinta extracción social hace un contraste metodológico muy rico para trabajar, ¿no?, como en los viejos planes de inserción social, ¿no?, donde a lo mejor en vez de trabajar solamente en el barrio de la Coma, pues trabajar en otros lugares donde haya distintas poblaciones. Yo creo que esa permeabilidad de la sociedad sería muy interesante para apoyar el trabajo del educador. Como filósofo de la educación, ¿piensas que la propia concepción que tiene la sociedad de lo que es la educación, de lo que son los sistemas de socialización, debe de transformarse? Estamos también en un debate general sobre cambios educativos, cambios escolares. ¿En qué medida piensas que debe producirse ese cambio y cómo la educación social debe estar en ese posible cambio? Es tan interesante la pregunta que me da miedo estropearla con la respuesta. Vamos a ver. El primer factor predictor de fracaso escolar es la existencia de la escuela, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, creo que a veces hemos encorsetado demasiado el etiquetaje o el diagnóstico de hiperactividad, trastorno de alteración de la atención. Muchas veces tiene que ver con que hemos parametrado demasiado a la población. Y a veces los chicos y las chicas biológicamente no están diseñados para estar tanto rato quietos en la escuela, ¿no? Hay que tener en cuenta que la escuela en la infancia se llama guardería, porque eran los lugares donde se ponían a los niños para que las madres pudieran trabajar 12, 14 y 15 horas al día, ¿no? Y por eso se llaman guarderías. Y que la escuela es una institución transversal que viene de instituciones muy totales, ¿no?, como hospitales, como ejército, como incluso instituciones manicomiales, ¿no? Julia Varela, en La educación en la España de la Contrarreforma, un libro de sociología esencial de lectura, habla de esto, ¿no?, de que la escuela es un poco transversal de esas instituciones totales. Y yo creo que ahora coge fuerza propuestas suecas, finlandesas, alemanas de la formación dual, ¿no?, de la formación en lugares de trabajo, de la formación en la sociedad, y yo creo que a la educación social esto le vendría muy bien, ¿no?, porque el aula como estructura es un lugar muy estrecho para trabajar, especialmente con niños que tienen dificultades para la inserción social. Entonces, dentro del debate general de educación, del debate de qué hacer con una sociedad y una escuela mejor, creo que la educación social saldría muy beneficiada, ¿no? Y de hecho ya se hace formación profesional dual, donde hay un gran porcentaje de trabajo que se hace en los lugares de trabajo, en talleres, en empresas, en laboratorios, en tal, y luego hay una parte para racionalizar en el aula aquello que ha pasado en la práctica. Y yo creo que es un fenómeno imparable, que además a la educación social le vendría muy bien, porque gran parte de la dificultad que tienen estos chicos y chicas es la disciplina para atender en una escuela 7 horas, ¿no? Entonces creo que es un debate muy pertinente, 7 horas, 6 horas.
no sé cuántas horas están en clase, pero muchas. Acabas de publicar Los niños invisibles, que por cierto es la segunda vez que utilizas este título para un libro tuyo. Nos estás queriendo decir que desde la educación, desde la sociedad, tenemos que trabajar por la visibilidad. ¿Cuál es un poco la narrativa que hay detrás de tu trabajo? Sí, la publicación de mi tesis doctoral se llamó Los niños invisibles hace ya 14 o 15 años, y esta en realidad se llama Historias de los niños invisibles, ¿no? Y eran, bueno, yo publico en Jotdown, una revista electrónica, bueno, y también en papel, publico una historia mensual o bimensual acerca de niños que no han sido vistos, como tú muy bien decías, ¿no? Niños en los que los adultos no estaban disponibles para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué respuestas tienen los niños cuando no son visibles? Es una manera de leer poéticamente la invisibilidad y por lo tanto el abandono. Entonces, este libro son 22 historias de cómo reaccionan personas a no ser vistos, ¿no? Porque estos niños sufren esta invisibilidad que tú comentabas y tienen que desarrollar respuestas que básicamente la antropología nos enseña que son de afrontamiento y lucha, de huida o de congelación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de paradojas, de psicotrampas emplean para ser visibles? Porque el ser humano no está diseñado fisiológicamente para no ser visto. Entonces, construirá cualquier tipo de mecanismo, incluso la violencia y la inadaptación, para ser considerado dentro de la tribu. Y esa es un poco la inspiración del libro. Sí, me llama la atención porque desde algunos discursos de la animación sociocultural se insiste mucho en la visibilidad de los colectivos, trabajar para la visibilidad, para la alteridad. Entonces, en este sentido, poco nos apuntas a que también ese trabajo de educadoras, de educadores, de animadores socioculturales puede ir también en la línea de la visibilidad, no solamente de los niños, sino aquellos colectivos que están buscando su espacio, están buscando su inclusión social. Claro, porque ya lo dijo Freud hace muchos años, toda área negada será el foco de la neurosis. Es decir, si negamos una parte de la sociedad, estos niños nunca son recogidos en las estadísticas, ¿no? Es decir, tal porcentaje de niños van a estudiar en tal lugar, son así, tienen esta característica, esta otra. Luego, cuando vamos a esta población marginal, todas esas estadísticas se disparan, no son ciertas, ¿no? Entonces, es muy importante la capacidad que tengamos para integrar a estos chavalas y chavales dentro de los circuitos normalizados de inserción social. Es muy importante. Y también me llama la atención que antiguamente íbamos a cazarlos a lazo a los inmigrantes, ¿no? Cuando en la época esclavista, ¿no? Íbamos a aquellos países a cazarlos a lazo y ahora vienen arriesgando su vida por el océano, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, como claman en ser feliz, seguramente porque les hemos roto el contexto vital en el que crecieron y ahora pues necesitan otro, ¿no? Yo creo que ya habría para mucho más y para seguir, ¿no? Pero yo creo que por concretar te preguntaría desde tu experiencia profesional y desde tu experiencia vital, un poco cuáles serían no diría los consejos, sino las aportaciones que tú le harías a las personas que se dedican a trabajar en el mundo de la educación. Y ya no voy a hablar si de educación social, si de animación sociocultural, sino de aquellas educadoras y educadores que están comprometidos, están trabajando en el día a día. Pues yo una recomendación siguiendo a Aristóteles. Aristóteles dijo, la costumbre de creer impide a las personas a veces observar, ¿no? Y entonces a veces sujetamos a la población a unos parámetros diagnósticos que tenemos, ¿no? Y creo que siempre es mucho más rico para tu profesión, para tu desarrollo intelectual, observar. Normalmente las personas manifiestan estructuras de personalidad pues nunca vistas hasta ahora ni escritas en los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que un educador debe ser un gran observador, un gran acompasador. Esa sería una recomendación. Y otra, procurar, como decía Arno Stern en su pedagogía creativa,
que los chicos sigan su propia deriva personal. Es decir, no tanto dirigirles en lo que yo creo que es un perfil de adaptación social, sino captar el alma de cada uno de los chavalas y chavales y que sigan su deriva personal. Recuerdo un cuento que contaba el doctor Milton Erickson cuando él era niño. Dice que vio, no sé, como todos los cuentos, si es verdad o mentira, un caballo desbocado. Él tenía experiencia y se subió al caballo de jinete. Y el caballo estaba como enloquecido, estaba muy asustado. Y dice que el niño Erickson, cuando era niño, se dedicó a poner los pies para que no se diera contra los árboles, contra las rocas. El caballo siguió al trote, y al galope, y luego inició una marcha más tranquila, se metió en un camino más pequeño, llegó a una granja, y el tipo de la granja salió de la casa y dijo: hombre, le dijo al caballo, tantos días perdido, ¿dónde estabas? Y le preguntó al muchacho: ¿y tú cómo sabías que este caballo era de esta granja? Y el niño Erickson dijo: yo no lo sabía, él me trajo aquí, yo me he dedicado a que no se hiciera daño en el camino, ¿no? Creo que el educador social debería ser como ese niño, ¿no? que ayuda a que el caballo siga su deriva personal. Luego hay muchas recomendaciones instrumentales: que estudien, que lean, que se formen, que planifiquen correctamente, que analicen, que supervisen sus casos, que hagan supervisiones de grupo, que contrasten opiniones, en fin, es una profesión apasionante. Pues muchas gracias, Bernardo. Si quieres añadir alguna cosa más, si no, desde luego creo que ha sido muy interesante tu paso por nuestra revista y espero que no sea el último. Claro, yo agradecerte la participación, creo que pueda participar en estas cosas siempre es muy interesante. Agradecerte. Muy bien, muchas gracias.